para arrancar. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola, Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muy bienvenidos a todos. Gracias por estar del otro lado. Queda una jornada, todavía quedan varias charlas que son muy interesantes. En este caso, una charla que la inauguramos ahora, la inauguramos este año desde FI Week, que trata justamente del manejo empresarial, un tema que es fundamental, y del manejo de las finanzas dentro de las empresas, y por eso el panel de CFOs, entonces, que larga de esta manera. Así que tendremos 50 minutos para conversar. Les cuento con quién estoy. Es un lujo para mí poder moderar este panel. Tenía mucha ganas de hacerlo y ya estuve en contacto con cada uno de ellos. En primer lugar, Mariano Biglia, que nos acompaña. Él se desempeña como CFO del Grupo Superviel desde junio del año 2020, grupo al que ingresó en el año 2010. Es contador público de la UBA y CFA además. Matías Gajvironski también, que está con nosotros, se graduó de licenciado en Administración de la Universidad de Buenos Aires, tiene un máster en Finanzas de la Universidad del SEMA. Desde el 97 ha ejercido diversas funciones en el grupo, ocupando desde diciembre de 2011 el puesto de gerente de Administración y Finanzas para Cresud, IRSA e IRSA Propiedades Comerciales. En el año 2008 ocupó el cargo de gerente de finanzas de Tarshop Sociedad Anónima. Y por último, está Gonzalo Ricci, del Grupo Los Grobos, CFO del Grupo Los Grobos, desde junio del año 2020, que anteriormente fue CFO de Aeropuertos Argentina 2000, tiene un MBA en el IAE en el año 2002-2003 y es contador público egresado de la Universidad de Buenos Aires. A los tres, muchísimas gracias. Ahí Gonzalo y Mariano están todavía muteados, pero muchísimas gracias por estar de este lado y dispuestos a charlar un poquito de lo que es un tema para mí trascendental, muy importante, que es justamente el manejo de las finanzas dentro de las empresas. Elegimos, y les comento también a todos los que están del otro lado, digamos, tres diferentes rubros. IRSA en algunos se puede empezar, sobre todo cuando hablamos de Cresud, más que nada con Grupo Los Grobos y demás, así que ahora mixaremos, pero son, la verdad, que diferentes tópicos, diferentes sectores para ir analizando qué vivieron durante el año de la pandemia. Así que ya presentados cada uno, voy a dejar la primera pregunta abierta antes de meterme en cada uno de ustedes, pero me gustaría, si querés, Matías, te doy el pie para iniciar con esto, y voy a dejar, ya que estamos, una encuesta para que puedan contestar todos los asistentes, sobre tipo de cambio, sobre inflación, sobre tasas de interés, porque después vamos a retomar sobre este tema, qué es lo que se espera de acá en adelante que suceda con variables tan importantes, y ustedes nos van a explicar por qué son tan importantes también a la hora de manejar nuestras finanzas. Pero vamos al año 2020, los agarra algunos entrando en la empresa, algunos entraban en pandemia, así que eso también me interesa, el caso de Gonzalo y Mariano de ahí con cambio de puesto también, pero ingresa en un momento. El año 2020 fue un año muy complicado, obviamente, para llevar adelante estas tareas. Hubo muchos desafíos. Matías, entiendo que vos me contabas hoy algunos tópicos al respecto, pero que tuvieron que hacer, digamos, transformaciones importantes, ¿no? Sobre todo si hablamos de una empresa que se dedica justamente a shoppings, que estuvieron cerrados hasta, si no recuerdo, octubre, ahora me corregirás, pero cómo se maneja en un contexto en el cual hay un cierre total de la economía, las finanzas de una compañía. Si querés, Matías, empiezo por vos y después repasamos el resto de esta pregunta abierta. Bueno, gracias, Santiago. Buenas tardes a todos. Es difícil, ¿no? Las finanzas en este país, con la volatilidad que tenemos, siempre es un desafío, y me reía recién que hacías la encuesta de cómo va a estar el tipo de cambio, cuál va a ser la inflación, pues es una pregunta que nos hacen a nosotros los CFOs a diario, como si supiésemos. Aclaro que si supiésemos no estaríamos acá, estaríamos en otro lado. Pero siempre tenemos que manejar, por lo menos nuestra responsabilidad es manejar compañías con esa incertidumbre, sabiendo que no sabemos lo que va a pasar y que tenemos que estar atentos a cambios de escenarios que se dan muy rápido. Para nosotros el 2020 fue un año, yo siempre cuando hablaba con inversores contaba que para nosotros el peor momento o el stress test de la compañía había sido el 2002, ¿no? La crisis del 2002, y siempre cuando me preguntan, che, ¿qué puede pasar? Digo, bueno, miremos qué pasó en el 2002 y en base a eso te puedo dar una respuesta de en un momento muy malo, ¿qué podría pasar? Bueno, ahora cambié un poco el speech y ahora es el 2020 ese stress test. Tener una operación cerrada no entra en ningún parámetro de ninguna planificación que uno hace. Siempre uno, cuando planifica riesgos, piensa en cosas que pueden pasar, pero nunca pensás que en 9 meses tu operación va a estar completamente cerrada. Me refiero,
a la parte principal de irse a propiedades comerciales, que son los centros comerciales, no las oficinas. Ante esta, yo creo que esa incertidumbre y ese cambio de reglas para nosotros, que fue primero, la primera reacción es, bueno, ¿cuánto tiempo va a durar esto? ¿No? Nosotros tenemos que dar respuestas a nuestro directorio, a nuestros accionistas, a todos los stakeholders, decir, ¿qué puede pasar? Y uno cuando ni bien cerraba decía, bueno, ¿cuánto tiempo va a estar cerrado? ¿Un mes, 2 meses, 3 meses, 5? Nunca le pegamos, siempre todas las estimaciones que hicimos fueron para abajo de lo que realmente pasó. Finalmente tuvimos los shoppings en Capital Federal 9 meses cerrados. ¿Cómo se maneja esto en el manejo diario? Bueno, le agrego un componente más que era nosotros durante el año teníamos mucho vencimiento de deuda. Entonces teníamos que lidiar con un vencimiento de deuda grande que teníamos y con una operación cerrada. Y un mercado de capitales y un sistema financiero argentino que es chico, y un mercado de capitales que también tiene hoy un tamaño más considerable que hace unos años, pero también sigue siendo chico. Normalmente compañías de nuestro tamaño nos financiamos en el mercado de capitales internacional, donde vos vas, haces un bono de 300, 500, 1.000 millones de dólares, financiaste toda tu operación y esperas en el tiempo. O sea, no tenías ingresos y tenías deuda, digamos. Si lo vemos así, de entrada está un escenario complicado. Bueno, por suerte teníamos activos, ¿no? Esa es la parte que claramente, claro, si no hubiéramos tenido activos no estaría acá hablando. Tenemos activos que respaldan por muchas veces la deuda que tenemos. Y en ese minuto, bueno, lo que había que pensar era cómo financiarnos en ese contexto, qué hacer, y fueron muchas herramientas. Ahí un poco de insight de lo nuestro fue, lamentablemente no teníamos una herramienta que solucionase todo y que vos digas, bueno, uso esto y ya está, y terminé el año, sino que tenías que hacer una serie de transacciones, una cantidad de transacciones necesarias como para sortear el año. La parte del cash flow de la operación, esa no podíamos hacer nada. Nosotros, al estar cerrados, tomamos una decisión que fue acompañar a nuestros locatarios. Nuestros locatarios tampoco vendían, no podían pagarnos la renta, así que ahí tuvimos que acompañar y no cobrar durante el tiempo que estuvimos cerrados. Y lo que sí nos pudimos nosotros trabajar desde finanzas fue en el manejo de esa deuda. Hicimos muchas operaciones en el mercado, y si querés después Santi, puedo profundizar un poco en cada una, pero hicimos más de 10 transacciones en el mercado de capitales por más de 600 millones de dólares. Y creo que una de las cosas valoradas, por lo menos desde lo que yo recibo cuando hablo con bancos, inversores, valoraron mucho 2 cosas de la compañía. Uno, la predisposición a comunicar. Tienes que comunicar, por más que muchas veces la comunicación que te exigen del otro lado, que te piden, es dar certidumbre sobre contextos de incertidumbre, cosa que es difícil, pues te piden, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo van a abrir? ¿Qué vas a hacer? Y bueno, son cosas que no podés responder concretamente, pero sí valoran por lo menos que pongas la cara, que expliques y que hables de escenarios, ¿no? Entonces creo que una de las cosas valoradas es esa. La otra es la capacidad de ejecución. Nosotros hicimos muchas operaciones, tanto de financieras como de venta de activos, que eso en un escenario medio de parálisis, si miramos cuántas cosas se hicieron durante el año pasado en la economía argentina, fueron pocas, y eso también se valora, esa capacidad de ejecución, donde al final de cuentas los inversores confían en equipos que puedan dar delivery y que puedan acomodarse a los contextos de la Argentina, ¿no? Te dejo ahí porque te voy a preguntar sobre la deuda en un ratito, porque es un tema que quiero retomar. Gonzalo, te invito un poco a contarnos qué fue su año. Entraste ahí medio en el huracán de todo esto, tras la salida de aeropuertos. Contanos, si querés, un poco cómo fue esa entrada, con qué te encontraste y qué tuviste que salir a manejar. Sabía que incluso el grupo venía con varios proyectos de inversión el año previo, había hecho un anuncio al respecto. Bueno, contanos con qué te encontraste. Si querés te cuento rapidito porque empalmo con la historia de Matías, ¿no? O sea, yo salí de un negocio fuertemente afectado por la pandemia, la operación agroportuaria, claro, donde me siento muy
emparentado con lo que comentaba Matías, en el sentido de que justo antes de irme de aeropuertos y tomar el desafío de los Globo, tuvimos que hacer el canje de $500 millones de deuda de aeropuertos, con un bono y después con un conjunto de préstamos, con un préstamo sindicado con 4 bancos. Y fue un canje que tuvimos que decidir y ejecutar en un tiempo récord, ¿no? En 3-4 semanas. Y actuamos rápido, apenas empezó la pandemia, al poco tiempo tomamos la decisión, pensamos que, yo al principio francamente no estaba muy convencido de que fuera una buena idea, pero después nos fuimos convenciendo todos de que era el momento de hacerlo, el mercado nos apoyó muchísimo, y el desafío más grande fue algo que normalmente uno está muy acostumbrado a hacer de una manera física, digamos, con el contacto cara a cara, en una mesa, en un estudio de abogados, hacerlo de manera virtual, ¿no? Con todos los desafíos de canjear $500 millones de dólares de manera virtual, algo que años atrás creo que a nadie se le habría ocurrido, ¿no? Era un imposible, digamos. Claro. Es casi ciencia ficción, ¿no? Es una de Spielberg. Bueno, y de ahí a tomar el desafío de los Globo en una industria totalmente diferente, ¿no? De pasar de una industria, como decía antes, y como también comentaba Matías, con total incertidumbre, donde todos los inversores decían, che, ¿y cuánto piensan que va a durar la pandemia? Y bueno, ahí uno decía, bueno, mira, no sé, un año estaremos de vuelta volando a pleno, y naturalmente no fue así, pero en ese momento nadie sabía, ¿no? Y pasar a un negocio como es el negocio del campo, que está afectado por la pandemia, pero no por las cuestiones sanitarias, por decirlo de alguna manera, sino por las cuestiones macroeconómicas, ¿no? También con el desafío de tomar un equipo, conocer a un equipo de manera virtual, después sí de manera presencial, viajando a Carlos Casares y con nuestro centro de operaciones primero en Vicente López y luego en San Isidro. Y también tomando la relación con los bancos y con los bancos en un momento, 1 de junio, cuando entré en los Globo, donde yo no sé si se acuerdan, porque las cosas pasan tan rápido que uno a veces pierde la noción del tiempo, pero en un momento en el que no sabíamos si el país iba a entrar en default, ¿no? Todavía no habíamos, no habíamos cerrado, no habíamos Guzmán cerrado la negociación, entonces tenía que encarar la relación con los bancos y pensando en cómo iba a financiar la campaña, el puente entre la campaña fina y la campaña gruesa, sin saber en qué escenario vamos a tener que financiar eso, ¿no? ¿Cómo le juega eso a una compañía? ¿Cuánto afecta al soberano a la hora de salir a negociar una deuda o a tener que salir a colocar en el mercado incluso, ¿no? Bueno, ahí era muy interesante lo que comentaba Matías, ¿no? Porque el mercado offshore es un mercado mucho más largo que el mercado argentino. O sea, Matías tiene el lujo de salir a colocar bonos de $1.000 millones, que no todos tenemos ese lujo. Todavía no me tocó. Pero bueno, más allá de los montos, cuando uno coloca offshore, el mercado es típicamente un mercado de 10 años, que es un mercado chico. O sea, hay países que pueden colocar, o corporaciones en otros países que pueden colocar a plazos más largos. Para Argentina típicamente era 10 años el mercado offshore. Y el mercado onshore, ese mercado offshore desapareció, ¿no? Por un tiempo, por lo menos para la mayor parte de las compañías desapareció por un tiempo. Y el flip es un mercado onshore donde no hay muchos dólares prestables. Para nosotros es importante endeudarnos en dólares porque nuestro negocio es en dólares. Si no, tenemos que convertirlo en sintético, pero naturalmente nuestro endeudamiento tiene que ser en dólares. Y a plazos más cortos, ¿no? Porque hoy, fíjate, todas las colocaciones, dólar link, el que tiene suerte coloca 24 o 36 meses, el que tiene mucha suerte coloca 48 meses, pero sigue siendo, para una deuda estructural, sigue siendo muy corto, y lo único que uno termina haciendo es pateando con la panza un poquito el problema para adelante, ¿no? Es decir, claro. sabés que a la vuelta de la esquina tenés un liability management esperándote, ¿no?
Entonces creo que en eso es donde influye el soberano, definitivamente en la duration de la deuda y en lo difícil que se hace acceder a financiación offshore, lamentablemente, porque es un buen momento para eso. Y lo que termina signando el día a día nuestro, ¿no? Mariano, te abro ahora un poco la cancha para que nos cuentes qué pasó del lado de los bancos. Te voy a ir con otras preguntas después más adelante porque me interesa un poco qué está pasando con la liquidez acá, más argentina que a nivel global. Así que Dale. te pregunto un poco cómo transitaron por lo que fue el inicio de la pandemia y durante todo el 2020 también. Sí, claramente fue un año típico para todos, desde cualquier óptica, también desde el lado de la industria financiera. Nosotros estamos en el medio de lo que es justamente la intermediación financiera entre los depositantes, otras fuentes de fondeo, principalmente los depositantes, y los tomadores de deuda del otro lado. Y lo que vimos, bueno, claramente fue un comportamiento totalmente diferente, no solo a lo que hubiéramos previsto, si se quiere, cuando uno arma el plan de negocios en el año anterior, sino también a lo que fue históricamente nuestra estructura de balance. Por un lado teníamos empresas e individuos privilegiando la liquidez, sobre todo en el inicio de la pandemia, segundo trimestre del año pasado, todo el mundo sin saber qué iba a pasar, entonces privilegiando la caja y aumentando depósitos vistas, el Banco Central emitiendo pesos para asistir al Tesoro, para atender y tratar de morigerar un poco los efectos de la pandemia y de las restricciones, y toda esa enorme cantidad de pesos en el mercado con un super cepo que no los dejaba salir sin ir al dólar, restringiendo de alguna forma también importaciones, entonces eso aumentó enormemente el nivel de depósitos. Entonces, paradójicamente, en un contexto de pandemia y de crisis, aumentó muchísimo la liquidez en los bancos. Claro. Y del otro lado, nuestro balance típicamente de depósitos de un lado, préstamos del otro, los préstamos no crecían al mismo ritmo, porque claramente no había una demanda de crédito, más allá de que había facilidades que implementó el Banco Central para quienes no podían hacer frente al pago de sus cuotas, se diferían automáticamente, que eso podía diferir en alguna forma la amortización, pero realmente cayó mucho la demanda de crédito. Entonces nos encontramos con un segundo trimestre en el que los depósitos crecieron en pesos 70%. Total del año crecieron 100%. Y esos depósitos, sin encontrar del otro lado la contraparte en préstamos, entonces, bueno, terminan siendo a los instrumentos de Banco Central, LELIQs y PASES, que es de alguna forma este proceso de esterilización de pesos del Banco Central, y bueno, cambiando totalmente nuestra estructura de balance. Nosotros somos un banco que nos dedicamos siempre al negocio tradicional financiero de otorgar préstamos, de asistir a individuos y empresas, sobre todo en el segmento pymes, y nos encontramos con una porción de nuestro balance muy alta en títulos de Banco Central. De hecho, nuestro ratio de préstamos sobre depósitos, que venía por encima del 100%, o sea, teníamos más préstamos que depósitos, claramente ese gap lo cubríamos con otras fuentes de fondeo, como también deudas, obligaciones negociables en el mercado internacional, líneas de crédito de organismos multilaterales. Todas esas otras fuentes de fondeo se fueron de alguna forma diluyendo, aumentando los depósitos y aumentando nuestra tenencia de títulos públicos, principalmente lo que es básicamente lo que es Banco Central. ¿Cómo le jugó ahí? Le preguntaba sobre la deuda, y ahora voy a volver sobre ese tema porque es interesante, pero te voy a preguntar ahora a vos sobre la deuda, pero de los minoristas, digamos, todo lo que fue el refinanciamiento de tarjetas que impuso el Banco Central a partir de todo esto. ¿Le jugó en contra? ¿Tuvieron que cambiar alguna estrategia, digamos, de cómo tenían pensado el negocio? ¿Les afectó? ¿No era un volumen grande? ¿Cómo lo vivieron eso? Sí, claramente fue una forma que encontró el Banco Central de mitigar los efectos de la pandemia en los individuos. Medidas de este tipo, digamos, de diferentes formas, pero siempre en este sentido, han seguido los bancos centrales en casi todo el mundo, como para que los individuos que a lo mejor se encontraban en una situación, el que tenía un comercio, el que trabajaba por su cuenta, o el empleado que de repente había perdido su trabajo, incluso esto aplicado para empresas,
la cuota del préstamo que no se paga se refinanciaba automáticamente, y en el caso de tarjetas de crédito, bueno, hubo también diferentes programas similares en abril, en septiembre. Esto, por un lado, bueno, pudo mitigar lo que podría haber sido algún aluvión de incobrabilidad. Ahora, por otro lado, nos armaba todo un volumen bastante importante de cartera con un final incluso todavía incierto, porque todas estas refinanciaciones automáticas continuaron, se fueron extendiendo sucesivamente, claro, y continuaron hasta marzo inclusive. Bueno, recién ahora están arrancando los primeros vencimientos. En el caso de tarjeta de crédito, como funcionaba de manera diferente, por ahí arrancaron un poco antes. Entonces, eso nos jugó, digamos, es y sigue siendo un desafío muy importante en estimar, bueno, cuáles son las pérdidas esperadas de esa cartera. Nosotros tenemos que anticipar digamos, las provisiones de la potencial incobrabilidad de cada cartera. Normalmente, para lo que son individuos y empresas más chicas, se hace con grupos homogéneos de riesgo, porque es muy atomizado. Pero bueno, acá tenías una realidad que nunca habías vivido. Entonces, ¿cómo aplicás tus modelos estadísticos a una realidad que nunca habíamos vivido? Bueno, claro, de esto se ocuparon ahí los actuarios y data scientists del equipo de riesgos. Pero bueno, necesitábamos crear esas provisiones sin irnos del otro lado y simplemente crear buffers en exceso. Así que representó un gran desafío de ese lado. Muchísimas gracias. Ahí les digo a todos los que quieran, que estén del otro lado, que quieran hacer preguntas, son bienvenidas, para así después las podemos sumar. Así que escriban. Voten también, porque hasta que alcancemos un numerito más, no voy a contar los resultados de la encuesta. Pero voy de nuevo con vos, Matías, para tocar este tema. En septiembre, si no me equivoco, creo que llega la comunicación A7106 del Banco Central. Primero te voy a preguntar algo. Primero, bueno, no, ahora nos vas a explicar un poquito de qué se trataba, pero básicamente salgan a refinanciar sus pasivos en dólares. ¿Se sabía que iba a llegar esta comunicación del Banco Central? Estaba un poco hablado, se veía venir. ¿Cuánto afecta en el corto plazo y cuánto afecta en el largo plazo? Digo, ¿cuánto es, con Argentina voy a volver a tener este problema para afuera, para refinanciar? ¿Afecta en el largo o no tiene efectos? Y sobre todo en el corto, y Gonzalo te la voy a trasladar también, por supuesto. La primera parte no se sabía que venía la norma. Me acuerdo que esas semanas había una discusión muy, muy fuerte acerca de un desdoblamiento cambiario. Me acuerdo que la discusión era si el Banco Central iba a imponer un tipo de cambio financiero, si iba a desdoblar, iba a ser lo que es el contado con liqui de alguna manera formal a través de una cotización financiera. Y finalmente el gobierno opta por sacar esta normativa que nos fuerza a las compañías con vencimientos en dólares hard dollar. Después había todo vencimientos de dollar link, que eso no estaba alcanzado por la norma, pero lo que era hard dollar, y nos pide a las compañías, bueno, yo les puedo vender hasta el 40% de los dólares, salgan el otro 60% a refinanciar. Claramente esto tiene un efecto hacia los inversores, ¿no? Primero, que las compañías nos comprometimos a determinadas obligaciones a cumplir en tiempo y forma. Tiempo y forma era que el día del vencimiento yo les tenía que cancelar el 100% de la obligación, y si yo hacía operaciones podía financiarme para pagar un vencimiento, pero como distintas operaciones. Nosotros veníamos haciendo eso durante todo el año. Todo el 2020 pudimos acceder al mercado y con los fondos que recaudamos cancelamos, así que hasta el mes de noviembre, que fue la primera obligación negociable que teníamos, fuimos pagando todo lo que nos vencía. El efecto si comparamos de alguna manera lo que era el asset class de bonos corporativos versus el asset class bonos soberanos, podías encontrar ahí un nicho de que quizás estaba performeando mejor los bonos corporativos, pues decían, bueno, esto siempre las compañías cumplieron, si bien obviamente que están afectadas por el riesgo país, y entonces las tasas de interés que tradeaban los bonos en mercado secundario eran mucho más altas de lo que deberíamos tradear en un país normal. Cuando miramos, no sé, yo comparo compañías de real estate alrededor del mundo
con niveles de apalancamiento muy superiores a los que nosotros tenemos y tradean a tasas muy inferiores a los que nosotros tradeamos. O sea, claramente, no, esto es una obviedad lo que estoy diciendo, estamos afectados por el riesgo país. Consecuencias tiempo, si miramos el riesgo país, aumentó después de esa normativa al principio, y consecuencias de largo plazo, no lo sé. Yo creo que eso también va a depender del comportamiento de las empresas. Eso creo que el mercado observa mucho ante estas situaciones cómo se comportan las empresas, ¿no? Tenemos una norma y uno puede abusarse a veces de las normas y sí, si te abusas de esa norma creo que vas a pagar la consecuencia en el largo plazo, con lo cual eso lo vamos a ver más adelante. Entiendo las restricciones del Banco Central en ese momento, las restricciones lo sabíamos, las reservas eran casi negativas o negativas, las reservas netas, con lo cual no tenía muchas herramientas. No quiero opinar si fue una decisión correcta o incorrecta, entiendo la restricción. Lo que sí puedo decir es que en ese momento nosotros fuimos la primera compañía que tuvo que adaptarse a esta norma. Sale la norma y nosotros éramos el primer vencimiento después de la norma, y probablemente el vencimiento más grande, había después uno más, pero el primero era el nuestro y era grande, y era primero un desafío para nosotros de saber, bueno, qué producto ofrecer. Teníamos que adaptarnos a una norma, pero no estaba escrito cómo. Y en eso creo que estuvimos creativos de buscar dentro de lo que nos dejaba hacer la norma un abanico de opciones que apunte a dos necesidades. Una, el inversor que quería cobrar ahora y la mayor cantidad de plata posible, más allá del 40% que la norma permitía, y necesitaba ese cobro porque contaba con esa liquidez para lo que sea. Y el otro, que era las personas que les gustaba el crédito, que si cobraban lo hubieran reinvertido en el mismo crédito y no tenían problema, y entonces buscamos un abanico que trate de, usando la norma, buscar darle más cash al que quería cash y refinanciarle el 100% al que no quería el cash ahora. Y eso nos permitió pagar un monto mucho más alto de lo que la norma permitía, ¿no? Entonces a los inversores que privilegiaron en cash, en el caso de Cresud casi que cobraron el 100%, y en el caso de IRSA, si no me equivoco, era como el 70 y pico por ciento que cobraron. Las dos operaciones fueron aprobadas por un monto muy elevado, 98% de los inversores en el caso de IRSA, 88% en el caso de Cresud aprobaron las refinanciaciones, así que terminó siendo muy exitoso. Buenísimo. Gonzalo, la misma opinión sobre las tres preguntas. Bueno, a ver, coincido totalmente con Matías respecto a que uno tiene que mantener su carácter frente al mercado, ¿no? A nosotros esto nos tocó con una ON en el mercado que tenía vencimientos por $2 millones trimestrales. En ese momento, hoy podés pagar hasta 2 millones mensuales, ¿no? En ese momento, un poco más después. claro, exactamente. En ese momento era 1 millón, ¿no? Entonces, como nosotros teníamos que pagar 2 millones, era una ON chiquita, tenía un saldo de $10 millones, ponele, ¿no? Un poquito menos de $10 millones. Nos quedaban 4 cuotas. Entonces teníamos que optar entre decir, aprovechamos y hacemos, por más que sea poca plata, aprovechamos y hacemos el 40-60, o lo pensamos, como decía Matías, con un poquito más de creatividad y con un poquito más de friendly con el mercado, ¿no? Y con los inversores. Y lo que terminamos haciendo era bastante sencillo, que fue presentar una modificación de términos y condiciones, donde desdoblamos los vencimientos trimestrales en 2 vencimientos mensuales de menos de $1 millón cada uno. Entonces, si teníamos que pagar, suponete, en noviembre, dijimos, bueno, ¿sabes qué? En lugar de pagarte $2 millones en noviembre, Santiago, te vamos a pagar 950.000, no era 2 millones, era un poquito menos, 950.000 en noviembre y 950.000 en diciembre. Y lo mismo vamos a hacer con el vencimiento de febrero, lo desdoblamos en febrero y marzo, y si bien la norma iba hasta marzo, en ese momento dijimos, che, aprovechemos
Y la última cuota, la de mayo, también desdoblemos en mayo y junio, porque esto seguro de cajón es Argentina, se va a prorrogar, ¿no? Claro. Entonces, desdoblamos los 3 vencimientos que teníamos en 2 cuotas que estaban por debajo del threshold del central, y naturalmente los inversores, todo el Santiago Bulat, todos los inversores se tiraron de cabeza. Dijeron, imagínate, el tipo que no esperaba cobrar, le decís, che, vas a cobrar, pero vas a cobrar en 2 cuotas, se tiraba de cabeza. Así que tuvimos una aceptación de ese cambio de términos y condiciones de 90 y poquito menos de lo que decía Matías, 97,5%, un poquito más de 97,5%, pero creo que el que no aceptó es porque no se enteró del canje directamente, si no hubiese sido 100%. La otra pata de las restricciones de central es el tema de los giros al exterior, ¿no? Yo no sé, por ahí en el caso de Matías y Mariano, no sé cuánto los afecta. Nosotros que tenemos un negocio de producción de agroquímicos, de formulación y síntesis de agroquímicos en nuestra planta en Zárate, donde más del 80% de los insumos que tenemos son componentes activos que importamos principalmente de China, algo de Europa, pero principalmente de China. Las restricciones de central nos complicaron un poco la vida, ¿no? Ahí también el central, creo que en todas las restricciones tiene esa capacidad, por decirlo de alguna manera, para no ponerle para no adjetivarlo tanto, de ponerte la ley y ponerte el workaround, digamos, ¿no? No digamos la ley y la trampa, pero digamos la ley y el workaround. Y acá también con la posibilidad de pagar importaciones con cash against documents, bueno, todos los importadores lo que terminamos haciendo fue, en definitiva, rolar la deuda, es decir, Claro. pagar embarques viejos con embarques nuevos, ¿no? Claro. Naturalmente esas cosas, de vuelta, es patear el problema para adelante, porque algún día el stock de deuda hay que pagarlo. Pero bueno, en el medio lo vamos administrando de esa manera. Mientras Así que no lo puedas convencer, por ahora, bueno. no. El chino, mientras que cobre, no le importa, Claro, ¿viste? no importa. Queremos que le diga, mira, es lo viejo. De hecho, el tipo, mientras que cobre y el riesgo, el límite, o el riesgo vivo se mantenga dentro de su límite de crédito, está bien. Pero no deja de ser de patear un poquito el problema para adelante, ¿no? Así que, gracias a Dios, las 2 restricciones más importantes las estamos pudiendo surfear por ahora. Muy bien. Bueno, voy a cerrar la votación acá que pusimos. Les comento, a ver si lo pueden ver ahora. Vamos a compartir los resultados. El dólar. ¿Crees que el Banco Central va a poder sostener la estabilidad del tipo de cambio? Voy a ir a los 3 con estos temas, así que atentos a ver cómo da. Y de los paralelos hasta las elecciones, bueno, básicamente esta brecha de entre 50 y 60%, el 27% dice que sí va a poder de los dos, que se mantiene la estabilidad cambiaria. La mayoría, o sea, el 48% dice el tipo de cambio oficial sí lo van a poder mantener, pero el tipo de cambio paralelo no, porque va a aumentar la brecha. Y el 25% que no va a poder mantener ninguno de los dos. Segundo punto, la inflación. ¿Qué puede pasar de acá en adelante? ¿Qué expectativas hay con respecto a la evolución de la inflación en el corto plazo? ¿Se desacelera? Poco se desacelera, 6% que se desacelera. Que se mantiene en la zona de 3-4%, como lo estamos viendo ahora, 61%, incluso un poquito por encima de 4%, o que se acelera 34%. Pareciera que para abajo no hay demasiada expectativa que suceda. Tasas de interés, lo mismo, debería, en una economía quizás un poquito más normal, ir un poco correlacionado, acá no sucede. Tasas de interés, ¿qué puede pasar de acá en adelante? ¿Se mantiene en estos niveles o no? Bueno, la mayoría, el 60%, dice que las mantiene en estos niveles hasta las elecciones, entonces que no va a tocar las tasas de interés. ¿Qué creen que va a pasar un poquito con todo esto? Mariano, voy a empezar con vos porque quiero comprender un poco qué está pasando en el mercado de liquidez. Para poner un contexto, vos lo dijiste, el Banco Central financiando el Tesoro, saliendo después a esterilizar, pero nos encontramos en un momento de muchos pasivos y de muchos instrumentos también por parte del Tesoro que son como atractivos para los bancos, pero que se empiezan como a agotar. Digo, ¿cuánto espacio hay para seguir teniendo, digamos, stock del LELIQ, para seguir teniendo activos del Tesoro, digamos, pues están un poco embuchados los bancos, o contanos vos cuál es la visión que hay? Sí, bueno, son siempre instrumentos de muy corto plazo, entre 1 o 28 días máximo, dependiendo si son LELIQs, pases, qué tipo de pases.
con lo cual se pueda atender perfectamente la liquidez. Después, bueno, está también la parte de encaje, que parte se puede integrar también con el IX, y el resto es directamente disponibilidades que están en el Banco Central. O sea que desde el punto de la liquidez no afecta, salvo por supuesto algún tipo de medida drástica de parte del Banco Central con respecto a esos instrumentos, cosa que hoy no vemos. Del lado de los bonos soberanos, bueno, claramente siempre tienen hay algún mayor riesgo, pero no tienen ni en nuestro balance ni en general en la mayoría de los bancos el peso que tienen los instrumentos del Banco Central. Entonces, es todo de alguna forma sector público, pero son diferentes tipos de riesgo. Claro. Y después lo que tenemos también es una muy alta liquidez en dólares. O sea, nosotros venimos ya desde 2019 con, digamos, el gran estrés sobre la liquidez en dólares, con los depósitos cayendo abruptamente en muy pocos meses, digamos, muy fuertemente entre agosto y octubre. Después continúa lo que se llamaba un goteo, porque es como que no hay una salida fuerte, pero no entraban y de a poco iban saliendo. Bueno, siempre el sistema financiero pudo atender esa salida de dólares, y hasta después se terminó estabilizando y hasta un poco revirtiendo. Hoy en día la liquidez en dólares está en el orden del 60-70% según la entidad. Es un nivel altísimo. Prácticamente como que hasta te diría que hay poca rentabilidad en los depósitos en dólares, justamente porque no tienen mucha aplicación. Pero entonces eso nos da una liquidez muy alta. También del lado de las empresas vimos durante la primera parte del año pasado una voluntad muy grande de cancelar sus obligaciones en dólares, porque muchos estaban esperando una devaluación muy alta, entonces pudiendo acceder al tipo de cambio oficial, trataban de cancelar todo lo posible. Tal es así que en un primer momento el Banco Central dijo, bueno, esperen, si no es al vencimiento no se puede cancelar, porque muchos directamente lo que hacían era precancelar, y después incluso con los pagos al exterior, lo que comentaban recién, con las restricciones del 40% y financiamiento a 2 años. Perfecto, Mariano, muchas gracias. Me están preguntando mucho, Matías, por unos temas, así que te los voy a traer a colación. No vamos a ir con nombres en particular, pero preguntan mucho acá en adelante qué pasa con las ON, por ejemplo. ¿Qué pasa acá en adelante? Cresud, IRSA, ¿estamos todo bien? ¿Los inversores se quedan tranquilos? Estás muteado, ¿eh? Por ahí te muteaste a propósito, está bien. No, para nada, acá estoy. Es estratégico, es Es estratégico. estratégico. Es un clásico de la pandemia estar muteado. Creo que están apuntando a, nosotros tenemos ahora un vencimiento en julio de una ON hard dollar que está afectada por la norma del Banco Central. Cae dentro de la nueva extensión de la norma y que nos dejarían pagar solamente con acceso al canal formal de tipo de cambio del MULC el 40%. Entonces estamos presentando al Banco Central un plan de refinanciación y lo tendremos que anunciar en los próximos días de acá a julio. Creo que como precedente tenemos lo que hicimos el año pasado, que supongo que haremos algo parecido, pero sí, cae dentro de esa norma. Después había ONs ahora de Dollar Link, de IRSA, que estamos pagando. Pagamos en Cresud en abril otra ON que no caía, era hard dollar, pero no caía dentro de la norma, porque la habíamos emitido en enero del 2020 y fue fin de abril y la pagamos al 100%. Tenemos que jugar con reglas de juego que nos fijan y nada, haremos lo mejor posible. Voy a adentrar después un poco en el tema a campo y commodities y demás, y voy a ir a preguntarle a los dos, pero en particular habían lanzado, a vos Matías te pregunto, en marzo estaba la idea por lo menos de un shopping nuevo en La Plata, que entiendo que iba a ser grande. ¿En qué está eso? ¿Se avanzó? ¿Se frenó? ¿Qué podemos esperar? Habíamos comprado un terreno muy interesante en La Plata, es una de las pocas plazas de la Argentina con densidad de población que no tienen shopping, con lo cual siempre mirábamos esa localidad con mucho interés para construir un shopping. Compramos un terreno que es para usos mixtos, para hacer residencial, comercial, shopping. Estamos trabajando para la aprobación de todos los permisos y lo tenemos en carpeta para en algún momento lanzarlo. Probablemente todo este impacto de cuando hablamos de las tasas, del riesgo país, y lo tratamos de bajar eso,
porque a veces es muy abstracto, ¿no? Pensarlo para el que no está en esto, decir, bueno, ¿esto cómo impacta? Bueno, lo que impacta en las compañías es que cuando el riesgo país está muy alto y el costo de fondeo es muy alto y las decisiones de inversión son más difíciles. Claro. Poner plata nueva en un nuevo proyecto a largo plazo, porque un repago de un centro comercial o un proyecto de esas características son muchos años, tenés que tener de alguna manera algún tipo de certidumbre de qué puede pasar y adicionalmente la capacidad de financiar ese proyecto en forma atractiva. Si yo tengo que emitir una deuda al 15% en dólares para construir un centro comercial, bueno, no hay negocio. Claro. Y nosotros buscamos hacer buenos negocios, con lo cual ese es el impacto en el corto plazo que tiene estas cosas. Sabemos que, y vivimos en la Argentina, sabemos que estas cosas no son para siempre, tienen vaivenes, y en algún momento se normalizará y esos serán los momentos de acelerar los planes de inversión. Adicionalmente, un factor que juega a favor es que hoy el costo en dólares es más bajo de lo que era en otros momentos. Entonces hay veces que el costo de fondeo lo podés compensar con un costo de la construcción más barato. Entonces ahí está el análisis de los proyectos de inversión que haces y la Claro. decisión del directorio de decir, bueno, cuándo lanzamos y cuál es el momento exacto. Lo llevo a la parte más agro, hablando de Cresud y de los Globo. ¿Cómo se analiza el contexto campo en la Argentina? Vamos primero a un tema más internacional, si quieren, que tenga que ver con los precios de los commodities, cómo afecta esto. Después, ¿qué pasa con retenciones? Ahora cayó sobre la carne toda esta restricción de los 30 días. Digo, ¿cómo operan? Si querés, Gonzalo, empiezo por vos y después le doy la palabra a Matías. ¿Qué perspectivas hay desde ese sentido que decís, bueno, hay buenos precios de commodities, ¿se pueden sostener? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cómo juegan estos vaivenes permanentes de la economía más a nivel local? Bueno, a ver, respecto a si se pueden sostener los precios de los commodities, te digo lo mismo que dijo Matías al principio, ¿no? Si supiera cómo se van a comportar, me haría, Hacemos otra cosa. compartiría el secreto con un par de amigos y nos haríamos millonarios. La verdad es que lo bueno es que la soja ahí rozando los $600, recordemos que en los buenos digamos, en los tiempos de Néstor estuvo en 630, si no me falla la memoria. La soja en $600 es buena para todos, ¿no? Es decir, es buena para nuestro negocio, es buena para el productor, es buena porque genera liquidez, genera mayor recaudación, por donde la veas. O sea, precios de commodities altos, nuestro país es muy sensible al precio de los commodities, así que es una noticia inesperada. Cuando empezamos el año, pensá que el incremento de los commodities arrancó ahí tímidamente en julio, de julio a noviembre hubo un rush, después en noviembre se estabilizó durante 2-3 meses y a partir, ponele, de marzo, empezó de vuelta a tomar envión. Pero nosotros cerramos el crédito el 30 de junio, cuando arrancamos ni soñando habíamos presupuestado estos precios, ¿no? Los tenemos que pellizcar para darnos cuenta de que es verdad. Claro. Así que, bottom line, los altos precios de commodities sin duda son buenos para nuestro negocio y son buenos para el país. Respecto a si se van a mantener o no, la verdad es que no tengo la menor idea, ¿no? Depende de qué fundamentals pienses que hay detrás de esos precios altos, es la respuesta, ¿no? Bien. Y me habías preguntado el otro tema de... No, la volatilidad ahí permanente que vemos en ciertas decisiones. Ahora conocimos la de la carne. No entiendo que quizás no es el core, pero bueno. No, a ver, para nosotros el negocio de la carne nos afecta indirectamente porque vendemos, digamos, te diría que no tanto la carne, nosotros vendemos, parte de lo que vendemos es maíz para los polleros, como se le dice, ¿no? a los productores de pollo, pero nuestro negocio está principalmente volcado a la exportación. Entonces, el impacto de las medidas o incipientes medidas respecto al mercado cárnico, para nosotros en principio no tiene un impacto directo. Sí está siempre la incertidumbre respecto a qué va a pasar con el nivel de retenciones, ¿no? O sea, con precios de commodities altos siempre la tentación de subir algún puntito las retenciones existe. Y la macana de eso es que lo que hace es, digamos,
condicionar la decisión de siembra. Este es el momento en el cual el productor está sembrando trigo y cebada, básicamente, ¿no? Todo lo que es la siembra fina, y no contar con reglas de juego predecibles y claras, o que el productor perciba como reglas de juego predecibles y claras, quieras que no, termina afectando el timing y el volumen de lo que siembra, ¿no? Eso se nota mucho cuando uno ve la serie del trigo que se sembró a lo largo de los años, se nota mucho ese humor. Claro. Así que bueno, veremos cómo en un par de meses cómo termina el área sembrada. Ojalá que sea por encima de la campaña anterior, que fue una buena campaña en ese sentido. Matías. Me acuerdo, estaba pensando, hace un año atrás estábamos justo discutiendo el presupuesto del año y teníamos que tomar una decisión que no solamente hacer numeritos, ¿no? Era salir a decir, bueno, ¿cuántos campos Cresud, aparte de sus campos propios, alquila campos a terceros para producir, ¿no? Entonces era una decisión de decir, bueno, ¿qué tamaño? Veníamos de una campaña 19 que había sido muy buena, récord para nosotros, y la decisión era, ¿manteníamos la misma campaña o nos achicábamos? O crecíamos, ¿no? Y me acuerdo que las primeras proyecciones que hacíamos, corriendo con números que teníamos en ese minuto de precios, era muy difícil. Era decir, bueno, si se mantenían, el presupuesto daba muy justo. Bueno, finalmente tomamos la decisión de seguir con la misma campaña que veníamos del 2019, que fue una campaña récord, y fue una excelente decisión porque después con los precios cuando se dieron durante el año, eso nos generó un exceso sobre el presupuesto. No es que capturamos todo el valor, porque compañías de nuestro tamaño hedgean parte de la producción a medida que vas avanzando en la campaña. Normalmente, no sé, el productor chico quizás esto no lo hace, pero el productor grande, vos tenés un presupuesto, tenés variables sobre el presupuesto, entonces vas cerrando precio con una política de hedge, con lo cual si hubiéramos dejado todo abierto hoy hubiéramos ganado mucho más plata. No es el caso, pero también es al contrario, te puede pasar que no cerrás precio y después el precio baja y quedaste que toda tu rentabilidad se la llevó la baja de precios. Entonces, aparte, de nuevo, todo lo que sea incertidumbre complica el negocio, tanto regulatoria como la parte intrínseca de la operación, los precios, el clima en el campo. Operas a cielo abierto, te puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, es incertidumbre, pero esa ya es propia de la industria y ya más o menos sabes. Ahora, adicionalmente a eso, le sumás tipos de cambio, retenciones, cambio de reglas de juego, y lo hace más complejo, ¿no? Y todas esas cosas en el fondo impactan en mayor inversión o menor inversión. No hay mucha ciencia en esto, donde haya negocio va a haber inversión y donde sea más incierto hay oportunidades, pero es más complejo. Voy a terminar retomando la encuesta y quiero entender un poco sus perspectivas también. Avanzo con una pregunta primero para Mariano en este sentido. Lo que se puede ver en general de los últimos tiempos, digamos, el último mes, si querés, de los depósitos y de cuando uno fondea plazos fijos y demás, es que vienen creciendo mucho los plazos fijos UVA o los ajustados por SER, pero no tanto los plazos fijos tradicionales. ¿A qué responde esto? Todavía es un volumen muy chico, digamos, pero está todo el mercado en esa sintonía. Digamos, ¿cómo están viendo esta tendencia en los bancos y si se están cubriendo a partir de esto? Digo, ¿qué distorsión genera también? Sí, es cierto, es un producto que viene creciendo, es una opción atractiva para el que quiere ahorrar en pesos. Normalmente tiene un plazo mínimo más largo, no arranca en 30 días, con lo cual si no tiene más volumen, digamos, también es porque el que decide tomar el plazo fijo tiene que quedarse un poco más de tiempo, pero al ajustar por UVA, que el UVA a su vez ajusta por inflación, bueno, cuando uno ve estos niveles de inflación, claramente ofrece una tasa muy conveniente. Así que desde el punto de vista del hedge no es un problema porque por el contrario nosotros estamos comprados en UVA. Tenemos todavía la cartera de préstamos hipotecarios que creció fundamentalmente en 2017 y no teníamos instrumentos del otro lado justamente para cubrirnos contra inflación. Entonces, termina siendo un hedge natural. De todas formas, este descalce de inflación, digamos, por ahora obviamente juega favorablemente. ¿Qué se espera para acá en adelante? ¿Esperan más inflación?
¿o no? Nosotros esperamos que la inflación vaya cediendo. Claramente no demasiado en estos primeros meses. Veía ahí una de las preguntas de la encuesta, si va a ir bajando o si va a estar en el orden del 3-4%. Bueno, el orden del 3-4% es en realidad que vaya bajando, porque venimos de datos de 4,1, 4,8 el mes anterior, pero el nivel de actividad de estos meses se puede ver resentido y eso de alguna forma también empuja hacia abajo la inflación. Entonces nosotros no cambiamos nuestras estimaciones significativamente para lo que es la inflación del año. Estamos digamos, dentro del rango de 40-50%, que es lo que da la mayoría de las estimaciones. O sea que vemos una tendencia hacia la baja, todavía en niveles que claramente son altos. Y quiero el último, la última, están haciendo un montón de preguntas que son muy buenas, pero no nos da el tiempo. Pero quiero hablar sobre el tipo de cambio. ¿Podemos estar, para todos los negocios en los cuales ustedes trabajan, con 4 años más, 3 años más de brecha cambiaria? ¿Esperan que eso sea así? ¿Esperan que en algún momento se libere el cepo? ¿Y qué esperan en corto plazo? Digo, que se mantengan estos niveles, ¿es controlable? Si querés, Matías, empiezo por vos. Ping pong de la última pregunta. Mira, podés tener distintos tipos de overshooting que son impredecibles, ¿no? Sí. Mañana me decís, no sé, bueno, puede pasar, ejemplos, podemos dar un montón de cosas que pueden pasar y que pueden generar efectos de overshooting. A mí me gusta mirar más tratar de mirar un promedio de la historia y ver cuál sería un tipo de cambio real, multilateral, de equilibrio de la Argentina. Ahora, en eso, cuando vos pones el contado con liqui, probablemente estás por arriba de ese tipo de cambio, y si te pones el tipo de cambio oficial, probablemente estés o en el promedio o un poquito por abajo de ese promedio. Eso te da una indicación de en algún momento hacia dónde debería ir. Ahora, ¿qué puede pasar en la mitad? Y cualquier cosa. La verdad que esos overshootings son imposibles de predecir, por lo general se generan ante situaciones de mucha incertidumbre y de pánico. Y en ese pánico, bueno, lo vivimos hace unos meses, el blue fue casi 200 y qué sé yo, era barato a 200 y después fue a 150. Entonces, ese tipo de cosas es imposible decir dónde va a ir o cuál va a ser el nivel exacto. Yo no me animo nunca a decir un nivel, pero sí te da algún parámetro ese tipo de cambio de equilibrio de la media de la Argentina. A mí me gusta más mirar eso. Perfecto. Gonzalo. Bueno, a ver, qué preguntita para cerrar. Bueno. Mira, a ver, creo que lo bueno, ustedes los economistas lo saben bien, ¿no? Pero lo bueno es que Argentina tiene mucha historia, ¿no? Como para bucear y ver qué pasó. O sea, no hay nada que esté pasando ahora o casi nada que esté pasando, salvo la pandemia. Eso sí es una novedad. Pero fuera de la pandemia no hay nada que esté pasando que no haya pasado. Es decir, tuvimos desdoblamiento, no, tuvimos brecha fuerte entre 2011 y 2015, ¿verdad? Con controles cambiarios. Así que uno pensaría que la brecha vino para quedarse por un ratito, ¿no? Y los controles cambiarios lamentablemente también. Y respecto a cómo se comporta en inflación, interés y tipo de cambio, también sabemos que en épocas previas a elecciones importantes, y esta es por más que es una elección de medio término, definitivamente es muy importante, siempre sabemos que eso se recalienta, ¿no? Es decir, las tasas de interés tienden a subir, la inflación tiende también a subir un poquito, el tipo de cambio tira para arriba, si bien los precios de los commodities ayudan a mantenerlo un poco, y la brecha cambiaria, si uno tiene que apostar, probablemente también se amplía un poquito, ¿no? Es parte del menú preeleccionario. Y por último, respecto al atraso o no atraso cambiario, hace poquito, a partir de una oportunidad de financiación, tuvimos que revisar qué pasó los últimos 10 años y los 10 años anteriores a esos últimos 10 años. Entonces, si uno mira los últimos 10 años, dice, bueno, mira, el tipo de cambio más o menos en 10 años se comportó como la inflación. Con 4 años de gobierno, digamos, de maquista, ¿no? Ahora, cuando uno mira los 10 años anteriores a esos 10 años, es decir, la serie de 2001 a 2011, hubo claramente un atraso cambiario, ¿no? Entonces,
si uno tuviera que predecir el futuro en función del pasado, diría, y es más probable que el menú sea atraso cambiario en el largo plazo y brecha alta, ¿no? Pero bueno, quién lo sabe, pero bueno, ese es un poco... Está bien, es una forma de Bueno, teorizar. Está bien. Queremos saber cómo piensan los CFOs, de eso se trata. Mariano, para cerrar, te queda el último minuto. Bueno, sí, creo en lo que es el tipo de cambio oficial, claramente hay una voluntad del Banco Central de retrasar la tasa de devaluación, parte de un tipo de cambio competitivo, entonces no creo que haya una necesidad muy grande de acelerar ese ritmo de devaluación, y tienen las herramientas claramente para poder sostenerlo. Entonces, de ahí lo que se dispare en más o en menos el tipo de cambio paralelo va a depender, digamos, ese es un tipo de cambio muy volátil porque es un mercado mucho más chico, donde dependiendo del nivel de confianza o del nivel de pánico, puede volar mucho más o acercarse un poco más al oficial, porque también las tasas de interés en pesos, si uno espera una tasa de evaluación más estable, son atractivas, entonces a veces hay momentos que hay muchos pasándose a pesos para aprovechar tasas de interés y otros momentos más de pánico que todos quieren ir al dólar, y donde no se encuentren las puntas compradoras y vendedoras, eso hace que salte mucho el tipo de cambio. Así que es realmente impredecible, pero hoy hay una brecha que a priori, por los fundamentals, debiera ser demasiado alta. Pero bueno, todo depende de cómo continúen las cosas. Interesantes conceptos. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Nos estamos quedando sin tiempo y obviamente a todo el equipo de ExpoEFI. Quédense a todos los que están del otro lado porque se viene un panel fintech que está espectacular. Ya veo que hay varios, ya están conectados los oradores, así que quédense porque en 5 minutos empieza para saber todo sobre un mundo que viene creciendo hace muchísimo. Siempre lo traemos a EFI Week, así que muchísimas gracias a ustedes por estar y quédense del otro lado. Gracias, Matías.